Aquí, Nathan Diller, sargento maestro, boinas verdes. Si alguien encuentra esto, quiero saber algo. Si tuvieras 30 segundos para abandonar tu casa antes de que el mundo se acabara, ¿qué agarrarías primero? ¿Fotos? ¿Comida? ¿Un arma? Piénsalo bien, porque cuando llegue el momento no vas a tener tiempo para pensar, solo vas a actuar. Y lo que elijas en ese instante va a definir si sobrevives o si te conviertes en uno de ellos. Las balas rebotaban contra el mármol a mi alrededor, haciendo saltar esquirlas blancas que me cortaban la cara. El gemido venía de todas partes, un sonido húmedo y gorgoteante que hacía eco en los pasillos del Palais Bourbon como si el edificio mismo estuviera muriendo. Mis botas resbalaban sobre algo viscoso en el suelo. No quería mirar hacia abajo para confirmar qué era. El VIP gritaba detrás de mí, algo sobre protocolo, sobre sus derechos, pero su voz se perdía entre el estruendo de los disparos de mi equipo y ese maldito gemido que no paraba, que se multiplicaba, que nos rodeaba. Podía sentir el peso del rifle contra mi hombro, el calor del cañón quemándome los dedos a través de los guantes tácticos. El aire olía a pólvora quemada y algo peor, algo dulce y podrido que se me pegaba en la garganta. Seguí corriendo, arrastrando al tipo por el brazo mientras él intentaba soltarse. La sangre en las paredes todavía estaba fresca, goteando en líneas oscuras que parecían pintura. Los cuerpos del personal de seguridad francés estaban desparramados en ángulos imposibles, con los trajes rasgados y las caras. Las caras no eran caras ya. Uno de mis hombres gritó algo por la radio, pero la interferencia lo convirtió en estática. Entonces escuché el sonido, ese chasquido de dientes que todos habíamos aprendido a reconocer en los últimos 20 minutos. Venía del pasillo de la izquierda. Levanté el arma justo cuando la cosa apareció, corriendo con esa velocidad antinatural, con los ojos completamente blancos y la mandíbula colgando de un solo tendón. Apreté el gatillo. El retroceso me sacudió el brazo. La cosa cayó, pero detrás de ella venían más. Debes estar preguntándote cómo terminamos en esta pesadilla. Cómo un equipo de élite de las fuerzas especiales acabó huyendo como ratas por los pasillos de uno de los edificios más seguros de Europa. Bueno, para entenderlo, tengo que volver 12 horas atrás, cuando todavía creíamos que teníamos el control, cuando todavía pensábamos que las reglas importaban. Recibimos la orden a las 04:30 horas, despliegue inmediato a París, cumbre diplomática en el Palais Bourbon, amenaza terrorista no especificada, extraer al vicepresidente y personal clave, procedimiento estándar. Habíamos hecho esto docenas de veces en Medio Oriente, en África, en lugares donde nadie sabía nuestros nombres y a nadie le importaba si vivíamos o moríamos. Pero esto era París, Europa, el corazón de Occidente. Mientras el Black Hawk cruzaba el Atlántico, revisé el equipo por 10ª vez. Rifle M4, cargadores extra, granadas de fragmentación, equipo médico, radio encriptada. Todo en su lugar, todo bajo control. Mi equipo dormía en los asientos con las caras tranquilas bajo los cascos. Eran buenos hombres, los mejores. Confiaba en ellos con mi vida. En ese momento no sabía que esa confianza iba a ser probada de formas que ningún entrenamiento podía prepararnos. Aterrizamos en el techo del Palais Bourbon a las 7:45 hora local. El Black Hawk apenas tocó el helipuerto antes de que saltáramos, moviéndonos en formación apretada hacia la entrada de acceso. París se extendía bajo nosotros en la luz gris del amanecer, tranquila, ignorante. Las calles estaban vacías excepto por algunos coches de policía con las luces apagadas. Nada parecía fuera de lugar. Nada gritaba peligro. Esa tranquilidad debería haberme alertado, pero estaba demasiado concentrado en el procedimiento. Carter, mi segundo al mando, revisó la puerta de acceso, cerrada pero no asegurada. Raro. Los protocolos de seguridad en un evento como este deberían haber tenido cada entrada sellada y vigilada. Empujó la puerta. Se abrió sin resistencia. El pasillo al otro lado estaba oscuro, con solo las luces de emergencia parpadeando en las paredes. Entramos en columna, con los rifles levantados y las linternas tácticas barriendo cada esquina. El edificio era un laberinto de pasillos de mármol y salones ornamentados. Habíamos estudiado los planos durante el vuelo, pero los planos no capturan la sensación de un lugar. El Palais Bourbon era viejo, construido hace siglos, y se sentía como una tumba. Nuestras botas hacían eco demasiado fuerte en el suelo pulido. El aire estaba quieto, sin circulación, y tenía un olor extraño que no podía identificar. No era gas lacrimógeno ni explosivos, era algo orgánico, dulce pero podrido, como fruta dejada al sol demasiado tiempo. Pensé que tal vez era solo la antigüedad del edificio, la humedad en las paredes. Seguimos avanzando. La radio crepitó. El comando de control nos informaba que habían perdido contacto con el equipo de seguridad francés dentro del edificio. El GIGN, las Fuerzas Especiales Francesas, había entrado 30 minutos antes que nosotros para asegurar el perímetro interior. No respondían.
Tampoco el servicio secreto estadounidense que protegía al VIP. Las comunicaciones estaban muertas. Carter me miró. Vi la pregunta en sus ojos. ¿Seguimos adelante? Asentí. Teníamos órdenes. Extraer al vicepresidente, sin importar qué. Así que seguimos bajando por las escaleras de mármol, nivel tras nivel, adentrándome en las entrañas del edificio. Cada piso que descendíamos, el olor se hacía más fuerte. Ya no era solo raro, era nauseabundo. Llegamos al segundo piso. El pasillo principal que conducía a la cámara de la asamblea estaba iluminado con candelabros de cristal que colgaban del techo abovedado. Hermoso, opulento, completamente vacío. Las puertas de los salones estaban abiertas, mostrando interiores de madera tallada y cortinas de terciopelo. Pero no había personal, no había guardias, no había diplomáticos caminando con expresiones serias y portafolios en mano. Solo silencio y ese olor. Avanzamos en formación táctica, cubriendo puertas y esquinas. Entonces escuchamos el primer sonido que no era nuestro. Un crujido, bajo, rasposo. Venía del salón a nuestra derecha. Carter señaló con 2 dedos. Él y Jackson se posicionaron a ambos lados de la puerta. Yo me preparé para entrar. El salón era grande, con techos altos y paredes cubiertas de frescos. En el centro había una mesa larga de roble, todavía puesta con copas de vino y platos a medio comer. Pero lo que llamó mi atención fueron las manchas en el suelo. Oscuras, húmedas. Se extendían desde la mesa hacia el rincón del fondo. Seguí el rastro con la linterna. Allí, acurrucado junto a la ventana, había un hombre. Llevaba un traje negro, probablemente personal de seguridad. Estaba de espaldas a nosotros, con los hombros moviéndose en espasmos irregulares. El crujido venía de él. Bajé el rifle ligeramente. Tal vez estaba herido, tal vez necesitaba ayuda médica. Di un paso hacia adelante. Mi bota pisó algo húmedo. El hombre se detuvo. Los espasmos cesaron. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia mí. Su cara estaba destrozada. La mandíbula colgaba en un ángulo antinatural, con los dientes rotos y la lengua negra sobresaliendo entre los labios partidos. Pero lo peor eran los ojos, completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo blanco lechoso con venas rojas explotadas en la superficie. Me miró, y en ese momento supe que lo que fuera que estaba mirándome ya no era humano. Se levantó de un salto, con una velocidad que desafió todo lo que sabía sobre cuerpos heridos. No hubo grito, no hubo advertencia, solo ese gemido, bajo, húmedo, gorgoteante, como si sus pulmones estuvieran llenos de líquido. Apreté el gatillo por instinto. 3 disparos, centro de masa. El impacto lo lanzó hacia atrás contra la ventana, pero el gemido no se detuvo. Incluso mientras caía, siguió haciendo ese sonido. Y entonces el edificio le respondió, desde arriba, desde abajo, desde los pasillos que no podíamos ver. Ese mismo gemido, docenas de ellos. El eco se multiplicó hasta que no pude distinguir cuántos había o de dónde venían. Carter gritó algo, pero no pude escucharlo sobre el ruido. Mi radio explotó con estática y voces superpuestas. El equipo de control preguntaba por nuestro estado. Jackson gritaba que teníamos contacto hostil. Y debajo de todo eso, más cerca cada segundo, escuchaba pasos, rápidos, desiguales, corriendo hacia nosotros. Retrocedí hacia la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Mis manos temblaban mientras recargaba. Nunca había tenido miedo en misión. Nunca. Pero ahora mi cuerpo me gritaba que huyera. Salimos del salón justo cuando el primer grupo de infectados dobló la esquina del pasillo. 5 de ellos, corriendo. No era el trote tambaleante de heridos o borrachos. Era una carrera desesperada, descoordinada pero rápida. Llevaban uniformes del IGN, trajes de diplomáticos, vestidos de gala. Uno tenía el brazo arrancado del hombro, con el hueso blanco sobresaliendo y la carne colgando en tiras, pero seguía corriendo. Mi equipo abrió fuego. El pasillo se llenó de estruendos. Las balas impactaban en cuerpos, en paredes, en los candelabros que explotaban en lluvia de cristales. Los infectados caían, pero no como deberían. Uno recibió 3 disparos en el pecho y siguió avanzando otros 10 metros antes de colapsar. Otro perdió media cabeza y todavía intentó agarrar a Carter antes de que le vaciara el cargador en la cara. Nos reagrupamos al final del pasillo, con las espaldas contra una puerta ornamentada de madera tallada. Mis hombres estaban jadeando, con las caras pálidas bajo las máscaras tácticas. Nadie decía lo que todos estábamos pensando, que esto no era una amenaza terrorista, que los entrenamientos no nos habían preparado para esto. Revisé mi cargador. Había gastado casi la mitad en menos de 2 minutos. A este ritmo nos quedaríamos sin munición mucho antes de llegar al BP. Carter me miraba esperando órdenes, siempre esperando órdenes, porque eso era lo que hacíamos. Seguíamos el plan, ejecutábamos la misión, no importaba qué. Respiré hondo,
obligando al aire a entrar en mis pulmones. El olor a pólvora mezclado con esa dulzura podrida me dio náuseas. Tragué la bilis que subía por mi garganta. La puerta detrás de nosotros se abrió de golpe. Nos giramos con las armas levantadas. Un hombre en traje gris salió tambaleándose, con las manos levantadas y la cara cubierta de sangre. Casi le disparé. Mi dedo estaba en el gatillo, aplicando presión. Pero entonces habló, en inglés, con acento estadounidense. No disparen, servicio secreto, agente Morrison. Bajé el rifle una fracción. Todavía podía ver sus ojos, normales, con pupilas, asustados pero humanos. Le hice una señal para que se acercara. Se arrastró hacia nosotros, cojeando de la pierna izquierda. La sangre en su cara no era suya, me di cuenta. Estaba salpicada, como si hubiera estado cerca de alguien cuando explotaron. Cuando llegó a nosotros, se desplomó contra la pared, respirando en jadeos cortos y rápidos. ¿Dónde está el VIP?, le pregunté. Morrison me miró como si la pregunta fuera absurda. ¿El VIP? ¿El maldito VIP? Se rió, un sonido histérico que no encajaba con su rostro serio de agente de seguridad. Está arriba, en el salón azul, atrincherado con lo que queda de su detalle. Pero no importa, no van a salir de aquí. Nadie sale de aquí. Le agarré del traje y lo levanté hasta que nuestras caras quedaron a centímetros. Vas a llevarnos hasta él. Ahora. Morrison asintió, pero sus ojos estaban vidriosos. Podía ver que estaba en shock, que había visto cosas que habían roto algo dentro de él. Pero lo necesitábamos, así que lo sostuve por el brazo y lo obligué a caminar. Nos llevó por un pasillo lateral, más estrecho que los principales. Las paredes aquí eran simples, sin frescos ni adornos. Esto era para el personal, no para los invitados. El suelo era de baldosas frías en lugar de mármol pulido. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban intermitentemente, creando estrobos de oscuridad. Cada vez que se apagaban, mi cuerpo se tensaba, esperando que algo saltara de las sombras. Pero el pasillo estaba vacío. Solo había puertas cerradas a ambos lados, con pequeñas ventanas de vidrio reforzado que mostraban oficinas oscuras. Morrison caminaba adelante, arrastrando la pierna y dejando un rastro de gotas de sangre en el suelo. No era una herida grave, probablemente se había cortado al huir, pero el rastro nos marcaba como una línea roja brillante para cualquier cosa que estuviera cazando por sonido. Bajamos otra escalera, estrecha, en espiral, los escalones de piedra gastados por siglos de uso. No había barandilla, solo la pared fría a un lado y un vacío oscuro al otro. La linterna de Jackson iluminaba hacia abajo, pero no podía ver el fondo. Descendimos despacio, con cada paso calculado. El eco de nuestras botas resonaba en el pozo de la escalera, multiplicándose hasta sonar como una docena de personas bajando. Mi oído trataba de separar nuestros pasos de cualquier otro sonido, cualquier indicio de que no estábamos solos. Pero había demasiada reverberación, demasiada distorsión acústica. Podría haber algo siguiéndonos a 3 metros de distancia y no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Llegamos al fondo. Otro pasillo. Este era diferente, más viejo. Las paredes eran de piedra desnuda en lugar de yeso pintado. El techo era bajo, abovedado, sostenido por arcos gruesos. No había ventanas, solo luces desnudas colgando de cables viejos. Esto era parte de la estructura original del edificio, me di cuenta. Siglo XVIII, tal vez antes. Un sótano convertido en túnel de servicio. Morrison señaló hacia adelante. Por aquí, hay una escalera de servicio que sube directamente al ala oeste, donde está el salón azul. Asentí y le hice señas para que siguiera, pero algo en el aire había cambiado. El olor era diferente aquí. No solo descomposición, había algo químico mezclado, como lejía o amoníaco. Quemaba las fosas nasales. A mitad del túnel pasamos junto a una puerta de metal pesado con un pequeño visor de vidrio. Jackson echó un vistazo mientras pasaba. Se detuvo. «Sargento». Su voz era tensa. Me acerqué y miré por el visor. Era un salón de recepción grande, probablemente usado para eventos menores. Las mesas estaban volcadas, las sillas rotas, pero lo que me hizo detenerme fueron los cuerpos. Había al menos 20 en el suelo. Algunos en trajes elegantes, otros en uniformes de seguridad, pero no estaban muertos. Se retorcían, se agitaban. Movimientos lentos, descoordinados, como si estuvieran aprendiendo a controlar sus extremidades. Algunos tenían heridas abiertas en el cuello y el pecho. Otros parecían físicamente intactos, pero todos tenían esa misma cualidad antinatural en sus movimientos, como marionetas con hilos mal conectados. «Están convirtiéndose», susurró Morrison detrás de mí. Vi cómo pasaba en el salón principal. Te muerden o rasguñan. No sé exactamente cómo funciona, pero una vez que el fluido entra en tu sistema, empiezas a cambiar. Lleva unos minutos, tal vez 10, tal vez menos si la herida es grave. Primero pierdes el habla, luego el control motor, luego
Tus ojos se vuelven blancos y cuando te levantas ya no eres tú. Me aparté del visor. No quería seguir mirando, pero la imagen ya estaba grabada en mi mente. Esos cuerpos retorciéndose, todavía conscientes tal vez, todavía sintiendo mientras sus propios cuerpos los traicionaban. Seguimos avanzando, más rápido ahora. Nadie quería quedarse cerca de esa puerta. La escalera de servicio era estrecha, con espacio apenas para una persona. Subimos en fila india, con Morrison al frente, yo detrás de él y el resto del equipo cubriendo la retaguardia. Los escalones eran de metal perforado que resonaba con cada pisada. Demasiado ruido, demasiada exposición. Si algo nos estaba esperando arriba, nos escucharía venir. Pero no había otra opción. Los pisos pasaban lentamente. Primero, segundo, tercero. Cada rellano tenía una puerta de acceso, pero estaban todas cerradas desde el otro lado. Selladas. Alguien había intentado contener lo que fuera que estuviera pasando. Había fallado, obviamente, pero la intención estaba ahí. En las marcas de sangre en las puertas, en los rasguños en el metal, en el silencio absoluto del otro lado. Llegamos al cuarto piso. La puerta aquí estaba entreabierta. Morrison se detuvo mirándola con cautela. Esta no estaba abierta cuando bajé, dijo. Su voz temblaba. Le hice una seña para que se apartara. Carter y yo nos posicionamos a ambos lados de la puerta. Conté hasta 3 en silencio. Luego la abrí de una patada. El pasillo al otro lado estaba iluminado por la luz que entraba de las ventanas altas. Polvo flotaba en los rayos de sol. Hermoso, tranquilo, engañoso. Barrimos con las linternas de todos modos. Vacío. Avanzamos con cautela. Este era el piso principal, donde estaban los grandes salones de estado, donde se llevaba a cabo la cumbre. Las puertas de madera tallada a ambos lados estaban cerradas, pero podía escuchar sonidos detrás de ellas. Rasguños, golpes sordos, ese gemido. Morrison señaló al final del pasillo. El salón azul está por ahí, al final, pero tendremos que pasar por el salón Casimir Perrier primero. Es un corredor abierto, sin cobertura. Genial, un embudo perfecto. Pero no teníamos elección. Avanzamos en formación apretada, con los rifles apuntando en todas direcciones. El salón Casimir Perrier resultó ser exactamente lo que Morrison había descrito. Un amplio corredor con techo abovedado sostenido por columnas de mármol. Las paredes estaban decoradas con relieves de bronce. El suelo era una extensión lisa de piedra pulida que reflejaba las luces como un espejo. Sin cobertura, sin lugares para esconderse, solo espacio abierto y expuesto. Cruzamos rápido, con el sonido de nuestras botas multiplicándose en el eco. A mitad del salón, la puerta a nuestra izquierda explotó hacia afuera. Madera astillada y metal retorcido volaron por el aire. Del hueco salieron corriendo 6 infectados. No corriendo, embistiendo, como animales en estampida. Uno llevaba los restos destrozados de un vestido de noche azul. Otro tenía un uniforme militar con medallas todavía prendidas al pecho. No hubo tiempo para pensar. Abrimos fuego. El salón se convirtió en una tormenta de sonido. Los disparos rebotaban en las paredes y el techo, creando una cacofonía ensordecedora. Los infectados caían, pero había más detrás, siempre más. Uno se abalanzó sobre Jackson. Lo derribó. Vi sus dientes cerrándose hacia el cuello de Jackson. Carter le metió el cañón del rifle en la cabeza y disparó. La parte superior del cráneo del infectado se desintegró. Jackson lo empujó y se levantó jadeando. Seguimos corriendo. Ya no éramos una formación táctica. Éramos una turba desesperada tratando de llegar al otro lado. Morrison tropezó y cayó. Lo agarré del brazo y lo arrastré. No iba a perder a nuestro guía. No cuando estábamos tan cerca. Las columnas pasaban borrosas a nuestros lados. Más infectados emergían de las puertas que flanqueaban el salón. Algunos se movían rápido, otros tambaleándose, todavía en las primeras etapas de conversión. Disparaba sin apuntar, sin pensar, solo reaccionando. El cargador se vació. Lo solté y metí uno nuevo sin romper el paso. Mis manos se movían en automático. Entrenamiento muscular. Lo único que me mantenía vivo en ese momento. Llegamos al otro extremo del salón. Una puerta doble de madera oscura con manijas de bronce. Morrison la golpeó con el puño. Morrison, servicio secreto, abran. Silencio del otro lado. Golpeó de nuevo. Abran la maldita puerta, tenemos al equipo de extracción. Esta vez escuché movimiento. El sonido de muebles siendo arrastrados. Cerrojos siendo abiertos. La puerta se entreabrió 5 centímetros. Un ojo nos observó desde la rendija. Entonces la puerta se abrió lo suficiente para que entráramos. Nos empujamos a través mientras las manos desde adentro nos jalaban. Tan pronto como el último de nosotros cruzó, la puerta se cerró de golpe. Los cerrojos se trabaron. Muebles fueron empujados de nuevo contra ella. Caí contra la pared, con el pecho ardiendo y los pulmones luchando por aire. El salón azul era exactamente eso.
Azul. Las paredes estaban cubiertas con paneles de seda azul cobalto. El techo tenía un fresco de cielo pintado con nubes doradas. Los muebles eran de época, probablemente del siglo XVIII. Sofás con tapicería de terciopelo. Mesas de ébano con incrustaciones de nácar. Hermoso, absurdo. Una burbuja de civilización rodeada de pesadilla. Había unas 15 personas en el salón, la mayoría agentes del servicio secreto, reconocibles por los trajes oscuros y los auriculares. Algunos miembros del personal diplomático. Y en el centro, sentado en un sofá como si estuviera en una reunión casual, estaba el vicepresidente de los Estados Unidos. Lo reconocí de las sesiones de información. Cabello gris perfectamente peinado, traje azul oscuro sin una arruga, corbata roja. Parecía más molesto que asustado. Me acerqué a él. Señor, soy el sargento maestro Nathan Diller, Fuerzas Especiales del Ejército. Estamos aquí para extraerlo. El UIP me miró como si hubiera interrumpido algo importante. Sargento, bien, ya era hora. Necesito que contacte con mi equipo de comunicaciones. Tenemos que emitir un comunicado inmediatamente. Explicar la situación antes de que los medios inventen sus propias historias. Me quedé mirándolo. ¿Comunicado? ¿Medios? ¿Había visto lo que estaba pasando afuera de este salón? Señor, con todo respeto, necesitamos evacuarlo inmediatamente. El edificio está comprometido. La amenaza es... Soy consciente de la amenaza, sargento, me interrumpió. He sido informado de que hay algún tipo de incidente de seguridad. Probablemente un ataque coordinado con agentes químicos o biológicos. Pero mi deber es permanecer aquí. No voy a huir como un cobarde mientras... No es un ataque químico, dije cortándolo. Hay algo en este edificio que está convirtiendo a la gente en otra cosa. Están matando a todos los que encuentran. Y no podemos detenerlos a todos. Tenemos que salir. Ahora. El VP me miró con una expresión que conocía bien. La expresión de alguien que estaba acostumbrado a que le obedecieran, no a que le cuestionaran. Sargento, mi decisión es final. No voy a abandonar esta posición hasta que tenga más información sobre la naturaleza del ataque y las instrucciones del presidente. Sentí algo caliente subir por mi pecho. No era miedo, era frustración, rabia. Este hombre estaba dispuesto a morir y a llevarnos con él por la maldita óptica. Uno de los agentes del servicio secreto se acercó, más joven que Morrison, con la cara pálida y sudorosa. Sargento, hemos estado aquí 5 horas. Intentamos evacuar 3 veces. Cada vez perdimos gente. La escalera principal está bloqueada. El ala este está completamente invadida. Lo único que nos mantiene vivos es que esta puerta es sólida y ellos no pueden romperla. Todavía. Me volví hacia él. ¿Cuántos infectados hay ahí afuera? El agente tragó. Decenas, tal vez cientos. No lo sé. Dejé de contar después de 50. Miré alrededor del salón. Las ventanas estaban barricadas con muebles pesados. La única salida era la puerta por la que habíamos entrado. Y del otro lado había una horda esperando. Estábamos atrapados. Carter se acercó a mí, manteniéndose alejado del VP. ¿Qué hacemos? Revisé mi equipo mentalmente. Munición, 2 cargadores y medio. Granadas, 3 de fragmentación, 1 de humo. Equipo médico, un kit básico de trauma. No era suficiente para luchar contra lo que había visto, ni de cerca. Pero tal vez no teníamos que luchar. Tal vez solo teníamos que movernos rápido. Necesitamos otra ruta, dije. ¿Hay alguna otra salida de este salón? El agente negó con la cabeza. Solo esa puerta y las ventanas. Pero estamos en el 4º piso. Es una caída de 15 metros a un patio de piedra. Miré las ventanas barricadas. Una caída de 15 metros. Supervivible tal vez, con suerte. Y huesos rotos. No era ideal. Pero mejor que quedarse aquí esperando a que la puerta se diera. Entonces escuché el sonido. Bajo, distante, pero inconfundible. Un gemido, pero no del pasillo, de arriba, del techo. Carter lo escuchó también. Nuestros ojos se encontraron. El ático, susurró. Hay un acceso al ático desde el piso superior. Deben haber encontrado una forma de bajar. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Y luego, el impacto. Algo pesado cayó sobre el techo del salón. El fresco de nubes tembló. Polvo de yeso cayó en lluvia fina. Otro impacto, más fuerte. Una grieta apareció en el techo serpenteando desde el centro hacia la pared. El VP finalmente se levantó del sofá, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. ¡Qué demonios! Otro impacto. La grieta se ensanchó. Podía ver sombras moviéndose del otro lado. Y entonces el techo cedió. Una sección del techo se desplomó en una explosión de yeso y vigas de madera. Los escombros cayeron sobre las mesas y los sofás, levantando una nube de polvo blanco que me cegó por un segundo. Tosí, tratando de limpiar mis pulmones mientras levantaba el rifle. A través del hueco en el techo, podía ver el ático oscuro arriba.
y bajando por el agujero, cayendo como piedras, venían los infectados. 5, 10, perdí la cuenta. Aterrizaban mal, con huesos rompiéndose, pero eso no los detenía. Se levantaban con extremidades dobladas en ángulos imposibles y seguían avanzando. El salón explotó en caos. Los agentes del servicio secreto abrieron fuego. Los infectados se abalanzaban sobre cualquier cosa que se moviera. Uno se lanzó sobre un diplomático, derribándolo. Vi los dientes cerrarse en la garganta del hombre. La sangre brotó en un arco que manchó la seda azul de las paredes. Agarré al BP por el brazo y lo arrastré hacia las ventanas. Ya no me importaba su protocolo o su dignidad. Lo sacaría de aquí aunque tuviera que noquearlo para hacerlo. Carter y Jackson estaban a mi lado, disparando en ráfagas cortas y controladas. Pero había demasiados. Por cada infectado que caía, 2 más bajaban por el agujero en el techo. Morrison gritaba algo sobre los muebles que barricaban las ventanas. Entre 3 agentes empezaron a empujar un armario pesado de ébano. Se movía lentamente, raspando el suelo de mármol. Demasiado lento. Un infectado se abalanzó sobre uno de los agentes. Lo mordió en el hombro. El agente gritó, pero siguió empujando. Sangre corría por su traje mientras sus compañeros finalmente movían el armario lo suficiente para exponer la ventana. Usé la culata de mi rifle para romper el vidrio. Los fragmentos cayeron hacia afuera, hacia la noche. Miré hacia abajo. El patio estaba 4 pisos más abajo, iluminado por luces de seguridad. Piedra sólida, sin arbustos, sin nada que amortiguara una caída. ¿Tiene cuerda?, le grité a Morrison. Negó con la cabeza, con los ojos desorbitados de pánico. Por supuesto que no. ¿Por qué tendría cuerda un agente del servicio secreto en una cumbre diplomática? Miré alrededor del salón buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Las cortinas, gruesas, de terciopelo pesado. Podría funcionar. Agarré una y tiré con todas mis fuerzas. El riel se desprendió de la pared con un chirrido de metal. Tenía tal vez 6 metros de tela, no suficiente para llegar al suelo, pero tal vez suficiente para bajar 1 o 2 pisos. Carter entendió lo que estaba haciendo. Entre los 2 arrancamos otra cortina y las atamos juntas con nudos rápidos que había aprendido en entrenamiento básico. 12 metros de tela improvisada. Até un extremo al radiador de hierro fundido bajo la ventana. Antiguo, sólido, atornillado al suelo y conectado a tuberías gruesas en la pared. Aguantaría. Tenía que aguantar. Arrojé el otro extremo por la ventana. La tela se desenrolló en el aire nocturno. Miré hacia abajo. Llegaba hasta el 2.º piso. Una caída de 6 metros desde ahí. Mala, pero posible. Miré al BP. Estaba de pie junto a la ventana con la cara gris y el traje finalmente arrugado. Sus manos temblaban mientras miraba hacia abajo. No, dijo. No puedo. Hay que haber otra forma. No hay otra forma, le dije. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. No tenía tiempo para gentileza. Baja por la cortina hasta donde llegue. Luego suéltate y cae. Flexiona las rodillas cuando aterrices. Rueda si puedes. El BP me miraba como si le hubiera pedido que volara. Voy a romperme el cuello. Va a morir si se queda aquí, respondí. Señalé detrás de él. El salón era una masacre. Los infectados superaban en número a los sobrevivientes. Los agentes del servicio secreto estaban retrocediendo hacia la ventana, formando un perímetro cada vez más pequeño. Uno cayó, luego otro. El agente que había sido mordido en el hombro se había desplomado contra la pared. Su cuerpo se sacudía en espasmos. Sus ojos ya se estaban volviendo lechosos. El VP vio todo esto y finalmente asintió. Carter fue primero. Se deslizó por la ventana y bajó por la cortina improvisada con movimientos controlados. El terciopelo se tensó pero aguantó. Desapareció en la oscuridad debajo de la ventana. 10 segundos después escuché el golpe sordo de su aterrizaje. Un grito ahogado de dolor. Pero luego su voz por la radio. Estoy abajo. Tobillo torcido pero funcional. Envíen al siguiente. Jackson fue después. Luego 2 agentes del servicio secreto. El proceso era lento. Demasiado lento. Miré hacia atrás en el salón. Solo quedábamos Morrison, yo, el BP y 3 agentes más. Los infectados habían terminado con los demás. Ahora se giraban hacia nosotros. Sus ojos blancos nos fijaban con esa mirada vacía y hambrienta. Empezaron a caminar hacia la ventana. Ahora, le dije al BP. No esperé su respuesta. Lo empujé hacia la ventana. Trastabilló, pero Morrison lo agarró y lo ayudó a salir. El BP se aferró a la cortina con manos temblorosas. Bajó lentamente, metro a metro. Podía ver sus nudillos blancos contra el terciopelo oscuro. A mitad de camino resbaló. La tela se deslizó entre sus dedos. Por un segundo pensé que caería, pero logró agarrarse de nuevo, jadeando. Siguió bajando. Yo cubría la ventana, disparando en ráfagas cortas a los infectados que se acercaban. Mi último cargador. Tenía que hacer que contara. 1 cayó, 2, 3.
El cuarto siguió viniendo incluso con 2 agujeros de bala en el pecho. Le disparé en la cabeza. Finalmente cayó. El cargador se vació. Ni siquiera me molesté en recargar. El VP llegó al final de la cortina. Lo vi dudar, colgando del extremo. «Suéltate», le grité. Después de lo que pareció una eternidad, lo hizo. Cayó en la oscuridad. El golpe de su aterrizaje fue más fuerte que los demás. Escuché un grito. Por la radio Carter informó. «El paquete está abajo». Se golpeó la cabeza. Está consciente pero desorientado. Bien, eso tendría que ser suficiente. Morrison fue siguiente. Luego los 3 agentes restantes. Yo fui el último. Me deslicé por la ventana justo cuando los primeros infectados llegaban a ella. Manos me agarraron del tobillo. Pateé. Mi bota conectó con una cara. Los dedos se soltaron. Bajé por la cortina tan rápido como me atreví. El terciopelo quemaba mis palmas incluso a través de los guantes. Llegué al final. 6 metros hasta el suelo del segundo piso. Miré hacia abajo. Podía ver a mi equipo esperando en la sombra. No había tiempo para prepararme. Simplemente me solté. El aire silbó en mis oídos. Entonces el impacto. Mis piernas se doblaron. Rodé hacia adelante, disipando el impulso como me habían enseñado. Aún así, el golpe me sacó todo el aire de los pulmones. Me quedé tendido en el suelo de piedra fría por un momento, viendo estrellas. Carter me levantó. ¿Puede moverse? Asentí, aunque mi hombro izquierdo gritaba en protesta. Probablemente dislocado. No había tiempo para revisarlo. Arriba, en la ventana del cuarto piso, podía ver siluetas asomándose. Los infectados, mirándonos. Entonces uno se lanzó. Cayó como un saco de piedras. Golpeó el suelo con un crujido nauseabundo, pero inmediatamente empezó a levantarse, a pesar de las piernas obviamente rotas. «Movimiento», ordené. Corrimos a través del patio. Yo medio arrastraba, medio llevaba al VIP, que todavía estaba aturdido por la caída. Más impactos detrás de nosotros, más infectados saltando desde la ventana. La mayoría no sobrevivía a la caída de forma funcional, pero algunos sí, y esos nos perseguían, arrastrándose sobre extremidades rotas con determinación antinatural. Llegamos a una puerta lateral que daba a un corredor de servicio. Morrison la abrió de una patada. Nos apresuramos dentro. El pasillo era estrecho, con tuberías expuestas en el techo y cajas de suministros apiladas contra las paredes. Una luz desnuda parpadeaba al final. Corrimos hacia ella, con nuestros jadeos amplificados en el espacio confinado. El pasillo desembocaba en una cocina industrial, enorme, con hornos de acero inoxidable, encimeras de mármol y estantes llenos de ollas y sartenes que colgaban de ganchos. Estaba oscuro excepto por la luz de las ventanas altas cerca del techo. La luna llena proyectaba sombras alargadas a través del espacio. Nos detuvimos tratando de orientarnos. Morrison señaló hacia el otro lado de la cocina. «Hay una salida de servicio que da a la calle lateral. Si podemos llegar allí». No terminó la frase. El sonido nos encontró primero. Ese gemido. Pero no venía de atrás. Venía de adelante, de la oscuridad entre los hornos. Levanté mi rifle antes de recordar que estaba vacío. Maldije. Saqué mi pistola lateral. Solo un cargador de 15 balas. Tenía que hacer que contaran. Las figuras emergieron de las sombras. No eran infectados regulares. Eran miembros del personal de cocina, a juzgar por los uniformes blancos manchados de sangre. Pero había algo diferente en ellos. Se movían más despacio, con más coordinación. Uno llevaba un cuchillo de carnicero en la mano. No lo dejó caer cuando se convirtió. Todavía lo sostenía, y ahora lo blandía mientras avanzaba hacia nosotros. Carter disparó. El infectado con el cuchillo cayó, pero los otros 5 seguían viniendo. Nos dispersamos usando las encimeras como cobertura. Era un combate de distancia cercana ahora, urbano, brutal, exactamente el tipo de situación en la que habíamos sido entrenados. Pero el entrenamiento no preparaba para el hecho de que tu enemigo no sentía dolor y no se detenía hasta que destruía su cerebro. Uno de los agentes del servicio secreto no fue lo suficientemente rápido. Un infectado lo alcanzó mientras recargaba. Lo derribó sobre una de las encimeras. La cabeza del agente golpeó el mármol con un ruido húmedo. El infectado le mordió la cara. El agente gritó, un sonido que cortaba el alma. Jackson vació medio cargador en el infectado, pero el daño ya estaba hecho. El agente se quedó tendido en la encimera, con la mitad de su rostro arrancado y la sangre goteando al suelo en un charco que crecía. Sus ojos me miraban, todavía consciente, todavía humano. Por ahora, sabía lo que venía. Levantó una mano temblorosa, no en súplica, en comprensión. Giré la cabeza. No podía mirarlo, pero escuché el disparo cuando Morrison hizo lo necesario. Cruzamos la cocina luchando cada metro. Mis puños dolían de golpear. En algún momento había perdido la pistola y había recogido una sartén de hierro fundido de uno de los estantes. La usaba como garrote.
golpeando cabezas cada vez que un infectado se acercaba demasiado. No era elegante, no era táctico, era supervivencia animal. Mis brazos ardían con el esfuerzo. El sudor me corría por la cara, mezclándose con sangre de un corte en mi frente que no recordaba haber recibido. Cada respiración era como inhalar vidrio, pero seguía moviéndome, porque detenerse significaba morir. Y no había venido tan lejos para morir en una maldita cocina francesa. Finalmente llegamos a la puerta de servicio. Estaba cerrada con llave. Por supuesto, Morrison buscó frenéticamente en los bolsillos. Tenía una llave maestra. La tomé del puesto de seguridad. Debe estar. Sus manos temblaban tanto que dejó caer el manojo de llaves. Cayeron al suelo con un tintineo que resonó en la cocina. Más gemidos respondieron desde las sombras. No teníamos tiempo. Carter se acercó a la puerta y le disparó a la cerradura. Una vez, 2 veces. El metal se astilló. Pateó la puerta. Se abrió de golpe. La calle lateral más allá estaba oscura pero vacía. París nocturno. Aire fresco. Libertad. Salimos corriendo al pavimento. La calle era estrecha, flanqueada por edificios altos de apartamentos con ventanas oscuras. Nuestros pasos resonaban entre las paredes. No había coches. No había gente. Solo silencio. Un silencio antinatural para una ciudad de millones. ¿Dónde estaban todos? Carter verificó su GPS táctico. El punto de extracción está a 3 kilómetros al norte, en los Campos Elíseos. El Black Hawk debería estar esperando. Asentí. 3 kilómetros. Podíamos hacerlo. Teníamos que hacerlo. Empezamos a caminar, manteniendo una formación defensiva alrededor del BP. Él cojeaba, favoreciendo su pierna derecha. Su traje estaba desgarrado y sucio. Su cara mostraba un moretón oscuro en la mejilla, pero estaba vivo. Esa era la misión, mantenerlo vivo. Habíamos caminado tal vez un bloque cuando escuchamos el primer sonido de la ciudad. No gemidos, sirenas, distantes pero acercándose, y luego más cerca el sonido de disparos, ráfagas automáticas. El eco rebotaba en los edificios, imposible de localizar con precisión, pero venía de todas direcciones. Carter me miró. No somos los únicos en problemas. Seguimos avanzando, moviéndonos más rápido ahora. Cruzamos una intersección. A nuestra izquierda la calle se abría en una plaza pequeña con una fuente en el centro. Había cuerpos alrededor de la fuente, algunos claramente muertos, otros moviéndose débilmente. Y de pie sobre la fuente, iluminado por las farolas, había un infectado diferente, más grande, más musculoso. Llevaba los restos de un uniforme del GIGN. Su rostro era una masa de tejido necrótico, pero sus ojos nos encontraron, y en lugar del gemido habitual emitió algo diferente. Un grito, alto, agudo, casi ultrasónico. La respuesta fue inmediata. Desde las calles circundantes, desde las ventanas rotas de los edificios, desde las alcantarillas emergieron infectados, docenas, convergiendo en nuestra posición como si el grito hubiera sido una señal. «Corran», dije. No esperé para ver si me seguían. Simplemente corrí. Mis piernas bombeaban, ignorando el dolor. El VP estaba retrasándose. Carter lo agarró por un brazo, Jackson por el otro. Lo arrastraban entre ellos mientras corrían. Morrison lideraba, conociendo las calles mejor que nosotros. Giramos por un callejón. Los infectados nos perseguían. Podía escuchar sus pasos resonando detrás, cada vez más cerca. El callejón era un error. Se estrechaba. Terminaba en un muro de ladrillo de 3 metros, sin salida. Nos giramos para luchar. Formamos una línea a través del callejón. Los infectados entraron en tropel. Demasiados para contar. Demasiados para detener. Abrimos fuego con lo que nos quedaba de munición. Los primeros infectados cayeron, pero los que venían detrás simplemente trepaban sobre los cuerpos, usándolos como escalones. Mi pistola se vació. La solté. Recogí un tubo de metal del suelo. Golpeé. 1 vez, 2 veces. Un infectado me agarró del brazo. Sus dientes se acercaban a mi muñeca. Giré. El tubo conectó con su sien. Se soltó, pero otro ocupó su lugar. Y otro. Nos estaban abrumando. Iba a morir en este callejón sin salida. Después de todo lo que habíamos pasado, esta era la forma en que terminaba. Entonces escuché el sonido de un motor, pesado, diésel, girándose en la calle principal. Luz brillante inundó el callejón. Faros. El vehículo entró en el callejón con un rugido de motor. Era un camión blindado de transporte, verde militar, con el emblema de las fuerzas francesas en el costado. La torreta en la parte superior giraba. Una ametralladora pesada. Abrió fuego. El sonido era ensordecedor en el espacio confinado. Las balas trazadoras cortaban el aire, destrozando infectados en explosiones de carne y hueso. La horda se desintegró bajo el fuego sostenido. En segundos el callejón estaba lleno de cuerpos destrozados e inmóviles. El fuego cesó. Mis oídos zumbaban.
La puerta lateral del camión se abrió. Un soldado francés asomó la cabeza. «Montés, rápidamente». No necesité que me lo dijera 2 veces. Prácticamente empujamos al VIP al interior del camión. Los demás nos apilamos detrás. La puerta se cerró con un golpe metálico. El motor rugió. El vehículo retrocedió del callejón, giró en la calle y aceleró. Me derrumbé en el banco de metal jadeando. Miré alrededor del interior. Era un compartimento de transporte de tropas, bancos a lo largo de los lados. 10 soldados franceses nos miraban. Parecían tan exhaustos como yo me sentía. Uniformes desgarrados, caras sucias, ojos hundidos. El soldado que había abierto la puerta se presentó. Caporal Dubois, Segunda División Blindada. Ustedes tienen suerte. No quedan muchos de nosotros. Le agradecí. Mi francés era terrible, pero el agradecimiento trasciende el idioma. Dubois le preguntó a Morrison quiénes éramos. Morrison explicó, señalando al VIP. Los ojos de Dubois se ampliaron ligeramente. «¿Le vice-président?» «Mon Dieu», gritó algo al conductor. El camión aceleró más, abriéndose paso por las calles vacías de París. A través de las pequeñas ventanas reforzadas podía ver la ciudad pasando. No era la París que conocía de fotografías y películas. Esta París estaba muriendo. Edificios en llamas, coches abandonados, cuerpos en las aceras y en todas partes infectados, solos o en grupos, cazando, atacando, convirtiendo. La sociedad estaba colapsando en tiempo real. Me pregunté cuánto tiempo había pasado desde el primer brote. 6 horas, tal vez 8. Y ya era así. ¿Cómo de rápido se estaba moviendo esto? Le pregunté a Dubois qué sabía. Se encogió de hombros con una expresión cansada. No mucho. Todo comenzó esta mañana. Reportes de violencia en el Palais Bourbon, luego en otros lugares. Ministerio del Interior, Estación de Policía Central, hospitales. Se propagó como fuego. Las comunicaciones están caídas. El comando está en silencio. Mi unidad fue enviada a asegurar el centro de la ciudad, pero cuando llegamos ya estaba perdido. Hemos estado evacuando supervivientes cuando los encontramos. Ustedes son los primeros estadounidenses. Le pregunté hacia dónde se dirigían. Al Arco de Triunfo. Es el último punto de reunión. Si quedan fuerzas militares organizadas en París, estarán ahí. El Arco de Triunfo, centro de los Campos Elíseos, nuestro punto de extracción. Perfecto. Tal vez nuestra suerte finalmente estaba cambiando. El camión giró bruscamente. Me agarré del banco para no caer. A través de la ventana delantera podía ver por qué. La calle adelante estaba bloqueada. No por infectados, por barricadas, coches volcados, escombros. Y detrás de las barricadas figuras con armas, civiles, supervivientes organizando su propia defensa. Dubois gritó algo por la ventana. Los civiles respondieron. Después de un breve intercambio, movieron parte de la barricada para dejarnos pasar. Mientras cruzábamos lentamente, miré las caras de los supervivientes, hombres y mujeres de todas las edades. Algunos llevaban escopetas de caza, otros tenían herramientas improvisadas como armas. Todos tenían esa misma mirada, miedo, determinación, la comprensión de que el mundo que conocían había terminado. Pasamos la barricada. El camino se abría. Estábamos en una avenida ancha ahora. Reconocí los edificios. Nos acercábamos al centro de la ciudad. El Arco de Triunfo debería estar visible pronto, pero algo estaba mal. Podía sentirlo. El aire tenía una cualidad diferente, un olor, no solo descomposición, algo químico, quemado. Entonces vi el humo, columnas negras subiendo al cielo nocturno. Y cuando el camión giró la última esquina vi la fuente, el Arco de Triunfo, pero no estaba iluminado como en las postales turísticas. Estaba rodeado de fuego, vehículos militares ardiendo, cuerpos por todas partes, y el área que debería haber sido nuestro punto de extracción era una zona de guerra. Dubois maldijo en francés. El camión frenó bruscamente, derrapando sobre el pavimento. A través del parabrisas blindado podía ver la escena con horrible claridad. El Arco de Triunfo se alzaba en el centro de la Place de l'Étoile, rodeado por 12 avenidas que irradiaban como rayos de una rueda. Normalmente era uno de los lugares más transitados de París. Ahora era un matadero. Vehículos militares franceses formaban un perímetro defensivo alrededor del monumento, pero estaban siendo sobrepasados. Miles de infectados convergían desde todas las avenidas, una marea de carne podrida y dientes. Las ametralladoras en las torretas de los vehículos escupían fuego, cortando hileras de cuerpos, pero no era suficiente. Por cada 10 que caían, 20 más ocupaban su lugar. Y entonces vi algo que me heló la sangre. El cielo. Había un helicóptero sobrevolando. Nuestro Black Hawk. Nuestro maldito boleto de salida, pero estaba bajo fuego, no de infectados, de algo peor. Trazadoras subían desde uno de los edificios circundantes,
Fuego antiaéreo. Alguien con armas pesadas disparaba contra el helicóptero. Vi el impacto. Chispas saltaron del rotor de cola. El Black Hawk se tambaleó en el aire, perdiendo altitud. El piloto luchaba por mantener el control, pero el daño era demasiado severo. El helicóptero giró en espiral, bajando rápidamente. Se estrelló en el borde de la plaza, deslizándose de lado con un chirrido de metal. Las aspas se desintegraron en fragmentos que volaron en todas direcciones. Una explosión pequeña brotó del motor. Fuego. Nuestro punto de extracción acababa de desaparecer. Carter me miraba esperando órdenes, pero por primera vez en mi carrera no tenía ninguna. Estábamos atrapados en París, sin transporte, sin refuerzos, sin salida. El UEP finalmente habló. Su voz era ronca, apenas reconocible. Esto no puede estar pasando. Tenemos que contactar a Washington. Tienen que enviarnos otra extracción. Ahora. Lo miré. Incluso después de todo lo que había visto, todavía pensaba que las reglas antiguas aplicaban, que podía simplemente llamar y que vendrían a rescatarlo. Señor, todas las comunicaciones están muertas, y aunque pudiéramos contactarlos, ¿a dónde vendrían? Este lugar es una zona de guerra. Me miró como si lo hubiera abofeteado. Soy el vicepresidente de los Estados Unidos. No me van a abandonar. Quería gritarle, decirle que ya estaba abandonado, que todos lo estábamos, pero no tenía sentido. En lugar de eso me volví hacia Dubois. ¿Hay otros puntos de reunión? ¿Algún lugar donde las fuerzas militares se estén reagrupando? Dubois pensó por un momento con la frente arrugada. Hay rumores. Antes de perder contacto con el comando, escuché algo sobre una evacuación en el aeropuerto Charles de Gaulle, al noreste, tal vez 25 kilómetros desde aquí. 25 kilómetros, a través de una ciudad infestada, con un buepe herido, con munición limitada. Las probabilidades eran abrumadoramente malas, pero era lo único que teníamos. ¿Puede llevarnos? Dubois miró a sus hombres. Tenían conversación silenciosa con los ojos. Finalmente asintió. Podemos intentarlo, pero no prometo nada. El combustible está bajo, y si encontramos resistencia pesada, no podremos luchar para atravesarla. Era suficiente. Vamos. El camión giró alejándose de la masacre en el Arco de Triunfo. Mientras nos alejábamos, miré por última vez por la ventana trasera. Las fuerzas francesas estaban siendo sobrepasadas. Vi a los soldados retirarse hacia el monumento mismo, formando un último círculo defensivo. No iban a durar mucho más. Nos dirigimos al noreste, siguiendo las grandes avenidas cuando era posible, desviándonos por calles laterales cuando el camino estaba bloqueado. París era un laberinto de caos. Algunos barrios parecían casi normales, con luces encendidas en apartamentos y cortinas cerradas, como si la gente dentro negara lo que pasaba afuera. Otros barrios eran zonas de guerra abiertas, edificios en llamas, barricadas improvisadas, cuerpos en las calles, y en todas partes infectados, solos o en hordas. Algunos nos perseguían cuando pasábamos, corriendo detrás del camión con determinación antinatural, pero no podían alcanzarnos mientras mantuviéramos la velocidad. El problema era que no siempre podíamos mantener la velocidad. Las calles estaban llenas de obstáculos, coches abandonados, escombros, cuerpos. Cada vez que teníamos que reducir la velocidad o detenernos, los infectados se acercaban. Cruzamos el Sena por el Pont de la Concorde. El río se extendía oscuro y silencioso a ambos lados. Había cuerpos flotando en el agua. Algunos se movían débilmente, todavía medio vivos, pero incapaces de nadar. Era una imagen surrealista, hermosa y horrible al mismo tiempo. Al otro lado del puente entramos en un distrito residencial. Edificios de apartamentos de 6 pisos con fachadas de piedra caliza. Calles estrechas bordeadas de árboles. Dubois conocía el área. Nos llevó por una ruta serpenteante que evitaba las arterias principales. Era más lento pero más seguro. O eso pensábamos. Estábamos a mitad de una calle estrecha cuando escuchamos la explosión. Delante de nosotros, un edificio se derrumbó, bloqueando completamente la calle. Escombros llenaban el espacio de pared a pared. Dubois maldijo y metió reversa. Pero cuando el camión retrocedió, vi movimiento en los edificios a ambos lados. Ventanas abriéndose, figuras asomándose, con armas, no infectados. Personas, supervivientes, pero no amistosos. Uno gritó algo en francés que no entendí. Dubois respondió por la ventana, tratando de explicar, pero la respuesta fue un disparo. Una bala rebotó en el blindaje del camión. Dubois cerró la ventana de golpe. Piensan que somos saqueadores o infectados. Más disparos. Las balas golpeaban el exterior del camión en un repiqueteo constante. No podían penetrar el blindaje, pero si dañaban las llantas o el motor, estaríamos inmovilizados. «Salga de aquí», grité. Dubois ya estaba girando el volante, buscando una calle lateral. Encontró una a la derecha. El camión giró bruscamente, casi volcando. Me golpeé contra la pared interior.
Alguien gritó. Seguimos acelerando, alejándonos de los edificios hostiles. La calle lateral era aún más estrecha. Apenas había espacio para el camión. Los espejos laterales raspaban las paredes. Dubois conducía rápido, demasiado rápido para el espacio confinado. Pero no teníamos elección. Detrás de nosotros podía escuchar más disparos. Los supervivientes nos perseguían a pie, todavía pensando que éramos una amenaza. La calle se abría en una plaza pequeña. Dubois pisó el freno. La plaza estaba llena de infectados, cientos de ellos, apiñados alrededor de algo en el centro. Cuando nuestros faros los iluminaron, se giraron como una sola entidad. Cientos de ojos blancos fijándose en nosotros. Por un segundo nadie se movió. Entonces cargaron. La horda completa, corriendo hacia el camión en una ola de carne podrida. «¡Reversa!», grité. Pero Dubois ya lo sabía. El camión retrocedió, pero la calle estrecha dificultaba maniobrar. El primer infectado golpeó el parachoques delantero, luego otro y otro. En segundos estaban trepando sobre el capó, golpeando el parabrisas blindado con puños y cabezas. El vidrio se agrietó, pero aguantó. Dubois aceleró en reversa, zigzagueando para sacudir a los infectados del camión. Algunos cayeron, otros se aferraban con fuerza antinatural. Uno había trepado hasta el techo. Podía escucharlo caminando arriba, golpeando el metal. Luego se deslizó hacia adelante y colgó boca abajo frente al parabrisas, su cara presionada contra el vidrio agrietado. Los ojos completamente blancos nos miraban. La mandíbula se abría y cerraba tratando de morder a través del vidrio. Dubois le disparó a través del parabrisas. El vidrio finalmente se rompió. La bala destrozó la cabeza del infectado. Pero ahora teníamos un agujero en nuestro blindaje, y más infectados lo notaron. Se abalanzaron hacia el parabrisas roto, metiendo brazos a través del agujero. Dubois pisó el acelerador. El camión salió disparado hacia atrás. Los infectados en el capó fueron lanzados. Finalmente nos liberamos de la masa. Salimos de la plaza por otra calle, esta vez conduciendo hacia adelante. Mis oídos zumbaban. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Miré alrededor del compartimento. Todos estaban pálidos. Incluso los soldados franceses experimentados parecían conmocionados. El VP estaba acurrucado en una esquina con las manos sobre la cabeza. Temblaba visiblemente. Morrison estaba mirando la nada con los ojos vidriosos, en estado de shock. Jackson tenía un corte en la frente donde había golpeado algo durante las maniobras bruscas. Sangre goteaba por su cara. Le hice una seña para que se acercara y le vendé la herida con material de nuestro kit médico. Mientras trabajaba, él no dijo nada, solo miraba adelante. Todos estábamos llegando a nuestros límites, mental y físicamente. No sé cuánto más podíamos soportar. Conducimos en silencio por 20 minutos. Las calles gradualmente se volvieron menos urbanas, menos edificios altos, más espacios abiertos. Estábamos saliendo del centro de París, moviéndonos hacia los suburbios. Aquí la infestación parecía menos densa. Todavía había infectados, pero en grupos más pequeños, más dispersos, más manejables. El camión mantenía una velocidad constante, evitándolos cuando era posible, atropellándolos cuando no lo era. Cada impacto hacía temblar el vehículo. Cada cuerpo bajo las ruedas producía un crujido enfermizo que sentía en mis huesos. Traté de no pensar en ello, en el hecho de que esos cuerpos habían sido personas hace menos de un día. Padres, hijos, trabajadores, soñadores. Ahora eran solo obstáculos en nuestro camino. La deshumanización era necesaria para sobrevivir, pero dejaba una mancha en el alma. Finalmente vimos las señales del aeropuerto. Charles de Gaulle, 5 kilómetros, 3 kilómetros, 1. Y entonces lo vimos. El complejo del aeropuerto se extendía frente a nosotros, enorme, moderno y completamente iluminado. Todas las luces estaban encendidas, creando un resplandor que se elevaba hacia el cielo nocturno. Parecía casi normal, casi esperanzador. Tal vez había fuerzas militares organizadas aquí. Tal vez había aviones que todavía volaban. Tal vez podíamos salir de esta pesadilla. El camión aceleró hacia la entrada principal. Pasamos por el control de seguridad vacío. Cruzamos el área de estacionamiento de corto plazo. Los coches estaban abandonados en filas ordenadas, como si sus dueños hubieran planeado regresar pronto. Llegamos a las terminales. Dubois estacionó frente a la Terminal 2. Apagó el motor. El silencio era ensordecedor después de horas de ruido constante. «Esperen aquí», dijo Dubois. «Voy a reconocer». Él y 2 de sus hombres salieron del camión con los rifles levantados. Los observamos a través de las ventanas mientras se acercaban cautelosamente a las puertas de vidrio de la terminal. Las puertas se abrieron automáticamente. Los sensores todavía funcionaban. Dubois asomó la cabeza, mirando hacia el interior. Luego desapareció adentro. Esperamos. 5 minutos. 10. Carter revisaba su reloj obsesivamente.
Jackson tamborileaba los dedos contra su rifle. Yo trataba de mantener la respiración constante, controlada. Finalmente Dubois volvió a aparecer. Nos hizo señas. Está despejado. Vengan. Salimos del camión. El aire nocturno era frío contra mi piel. Olía a combustible de jet y asfalto. Normal, reconfortante. Me obligué a caminar hacia la terminal, con mi equipo rodeando al VIP. Morrison ayudaba a uno de los agentes franceses heridos. Entramos por las puertas automáticas. El interior de la terminal era surrealista. Las luces brillaban. Los paneles de salidas y llegadas mostraban vuelos que nunca despegarían. Las tiendas duty free estaban intactas, con perfumes y chocolates perfectamente organizados en estantes. Pero no había gente. Ninguna. La terminal estaba completamente vacía. Nuestros pasos resonaban en el espacio vasto. ¿Dónde están todos?, le preguntó Carter. Dubois negó con la cabeza. No lo sé, pero había gente aquí. Recientemente, señaló hacia el suelo. Había manchas de sangre, rastros que conducían más profundamente en la terminal, hacia las puertas de embarque. Seguimos los rastros. Pasamos por las tiendas. Pasamos por los cafés con sillas todavía ubicadas alrededor de las mesas. Pasamos por los puntos de control de seguridad vacíos. Las cintas transportadoras para equipaje todavía se movían en ciclos sin fin. El sonido mecánico era lo único que rompía el silencio. Llegamos a las puertas de embarque. Grandes ventanales daban a la pista, y allí, a través del vidrio, vi por qué la terminal estaba vacía. En la pista había aviones, docenas de ellos. Jumbo jets, aviones de pasajeros, aviones de carga, todos con los motores en marcha, luces parpadeando, listos para despegar. Y alrededor de los aviones, en la pista misma, había una multitud, miles de personas, pero no estaban haciendo fila para abordar. Estaban muertas, o peor, infectadas. La pista era una carnicería, cuerpos por todas partes, y los infectados vagaban entre ellos alimentándose. Algunos de los aviones tenían las puertas abiertas, podía haber movimiento en el interior. Infectados que habían entrado. Los pilotos probablemente estaban muertos, o convertidos. Ningún avión despegaría de aquí. El aeropuerto no era un punto de evacuación, era una tumba, falsa esperanza, la más cruel de todas. Habíamos arriesgado todo para llegar aquí, y no había nada. El buepe cayó de rodillas, un sonido salió de su garganta, no palabras, solo un gemido animal de desesperación. Era el sonido de un hombre cuya realidad completa se había desintegrado. Entendía cómo se sentía. Yo también sentía ese vacío abriéndose en mi pecho, la futilidad de todo. Habíamos luchado, habíamos sobrevivido. ¿Para qué? ¿Para llegar a otro callejón sin salida? Carter puso una mano en mi hombro. Sargento, necesitamos un plan. Asentí, pero mi mente estaba en blanco. No había plan, no había estrategia táctica para esto. Estábamos en el fin del mundo. Y las reglas que había vivido toda mi vida ya no aplicaban. Órdenes, cadena de mando, misión, todo sin sentido ahora. Solo había supervivencia, cruda, brutal y probablemente temporal. Entonces escuché el sonido, familiar, hermoso, el zumbido de rotores de helicóptero, distante pero acercándose. Todos nos giramos hacia los ventanales. Desde el sur, sobre las luces de París que ardía, vi una formación de helicópteros, militares, grandes transportes, Chinooks, tal vez 6 de ellos, volando bajo y rápido. Se dirigían directamente hacia el aeropuerto. ¿Refuerzos? ¿Evacuación? ¿Realmente había esperanza después de todo? La formación se acercó. Podía verlos claramente ahora. Identificaciones estadounidenses en los costados. Nuestro ejército. Habían venido. No estábamos abandonados. Uno de los Chinooks se separó de la formación y descendió hacia la pista frente a nuestra terminal. Las ruedas tocaron el asfalto. La rampa trasera comenzó a bajar incluso antes de que se detuviera completamente. Figuras saltaron, soldados, en equipo completo de combate, formando un perímetro alrededor del helicóptero. Y entonces vi algo más. Saliendo de la rampa del Chinook venían más figuras, pero no soldados, civiles, con batas de laboratorio, equipo médico, y traían algo con ellos, camillas, con cuerpos amarrados, cuerpos que se retorcían, infectados, vivos, los estaban cargando en el helicóptero. No era una evacuación, era una operación de recolección. Estaban tomando muestras, capturando infectados para estudio. Mi radio crepitó, una voz con acento estadounidense. A cualquier personal militar en la terminal, identifíquense. Agarré mi radio. Aquí Sargento Maestro Nathan Diller, Fuerzas Especiales. Tenemos al vicepresidente. Necesitamos extracción inmediata. Hubo una pausa. Luego la voz volvió. Confirmado, sargento. ¿Cuál es el estado del BP? Herido pero móvil. Tenemos 6 estadounidenses y 10 franceses. Todos necesitan evacuación.
Otra pausa más larga. Negativo en los franceses. Solo tenemos espacio y autorización para personal estadounidense y el paquete VIP. Prepárense para embarque en 5 minutos. Miré a Dubois. Había entendido suficiente inglés para saber lo que habían dicho. Su rostro no mostró sorpresa, solo resignación cansada. «Ve», dijo, «saca a tu vicepresidente. Nosotros encontraremos otro camino». Sabía que era mentira. No había otro camino. Si nos llevaban en esos helicópteros, Dubois y sus hombres estaban muertos. Habían arriesgado sus vidas por nosotros. Nos habían salvado. Y ahora los íbamos a dejar atrás. Las reglas de guerra, las órdenes, la realidad brutal de los recursos limitados. Extendí mi mano. Dubois la estrechó. No había palabras, solo el entendimiento mudo entre soldados, que a veces la misión requería sacrificios y que a veces tú eras el sacrificado. Carter, Jackson, Morrison y yo escoltamos al VIP a través de la terminal hacia las puertas que daban a la pista. Los observé a los franceses quedándose atrás. Dubois levantó su mano en un saludo final. Nunca olvidaría sus caras. Cruzamos la pista corriendo, evitando los cuerpos y los infectados que vagaban en la distancia. El Chinook esperaba con los rotores girando. Los soldados en el perímetro cubrían nuestra aproximación, disparando ocasionalmente a infectados que se acercaban demasiado. Subimos por la rampa. El interior estaba lleno de equipo y jaulas, con infectados dentro, atados, amordazados, pero vivos. Los científicos tomaban muestras de sangre, haciendo anotaciones en tabletas. Era una operación clínica, fría. Me senté en uno de los bancos laterales. El VIP fue llevado inmediatamente a la cabina de mando. Atención VIP. La rampa se cerró. El Chinook se elevó. A través de la pequeña ventana vi la terminal alejándose. Vi a Dubois y sus hombres parados en las ventanas, observándonos partir. Luego desaparecieron en la oscuridad. Nunca supe qué les pasó. Espero que encontraran una salida, pero lo dudo. El vuelo fue largo. Horas. Volamos sobre Francia, luego el Canal de la Mancha. Aterrizamos en una base militar británica. Desde allí, un transporte nos llevó a través del Atlántico. Durante todo el viaje, nadie habló mucho. Todos estábamos procesando, tratando de entender lo que habíamos visto, lo que significaba. En algún momento durante el vuelo transatlántico, uno de los científicos vino a desinformarnos. El brote no estaba contenido en París. Londres había caído, Roma, Berlín, Madrid. Y en Estados Unidos, los brotes simultáneos en Nueva York, D.C. y Chicago se estaban expandiendo exponencialmente. El gobierno estaba evacuando a las áreas rurales, estableciendo zonas de cuarentena. Pero el científico admitió que no sabían si funcionaría. El virus era demasiado agresivo, demasiado rápido. La civilización estaba colapsando en tiempo real y nadie sabía cómo detenerlo. Aterrizamos en una instalación militar en Colorado, montaña, subterránea, supuestamente segura. Nos llevaron a través de niveles de seguridad, escáneres biológicos, cuarentena. Finalmente nos dieron habitaciones, pequeñas, estériles, pero limpias y seguras. Me senté en el borde de la cama estrecha, todavía con mi equipo táctico sucio y ensangrentado. No tenía energía para quitármelo. Solo me senté allí, mirando la pared blanca, pensando en Dubois, en Morrison, que había colapsado en algún momento del vuelo transatlántico y había muerto silenciosamente de sus heridas internas sin quejarse, en los agentes del servicio secreto que nunca salieron del Palais Bourbon, en las miles de personas en las calles de París, todas muertas o peor, y pensé en el VIP. Lo habíamos salvado, habíamos completado la misión. Pero ¿qué habíamos salvado realmente? Un político terco cuya arrogancia casi nos mata a todos. ¿Para qué? ¿Para preservar una cadena de mando de un gobierno que tal vez ya no existía? Golpearon mi puerta. Un oficial entró. Me informó que el VP quería verme. Una reunión formal, para agradecerme, tal vez para recomendarme para una medalla. Me obligué a levantarme, a seguir al oficial por pasillos estériles hasta una sala de conferencias. El VP estaba allí, limpio ahora, con ropa fresca, la nariz vendada donde yo la había roto. Cuando entré se levantó, extendió su mano. La estreché. Esperaba gratitud, tal vez disculpas por su comportamiento en París. En cambio, obtuve algo diferente. Sargento Diller, he estado revisando su conducta durante la extracción. Si bien aprecio que mi vida fue salvada, debo expresar mi preocupación por sus métodos, específicamente el incidente donde usó fuerza física contra mí. Eso fue inapropiado y será parte de mi informe oficial. Lo miré. Por un largo momento no pude hablar. Entonces me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga que salió de algún lugar oscuro en mi pecho. El BP frunció el ceño. ¿Algo es gracioso, sargento? No, señor, dije finalmente. Nada es gracioso, nada en absoluto. Di un paso atrás. Saludé, porque eso era lo que se suponía que debía hacer.
respetar la cadena de mando, seguir las reglas, incluso cuando las reglas no tenían sentido, incluso cuando el mundo se estaba acabando. Me di la vuelta y salí de la sala. Caminé de vuelta a mi habitación. Me quité el equipo. Finalmente, cada pieza parecía pesar toneladas. Cuando llegué a mi ropa interior, vi mi reflejo en el pequeño espejo sobre el lavabo. No me reconocí. Los ojos que me miraban de vuelta estaban hundidos, rodeados de ojeras, vacíos. Había envejecido años en un día. Me metí en la ducha. Dejé que el agua caliente corriera sobre mí. Vi la sangre y la suciedad circular por el desagüe. El agua se volvió roja, luego marrón, finalmente clara. Pero no me sentía limpio. Nunca me sentiría limpio de nuevo. Esa noche, acostado en la cama, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía caras, los infectados, sus ojos blancos, sus mandíbulas abiertas, los civiles en las barricadas, Dubois y sus hombres, Morrison muriendo silenciosamente, todos mezclándose en una pesadilla sin fin. Me levanté. Encontré esta cámara de video en el equipo de comunicaciones y empecé a grabar, porque necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien supiera lo que realmente pasó en París, la verdad sin filtrar, sin el informe oficial, sin la propaganda que estoy seguro que vendrá. Rescatamos al vicepresidente. Completamos la misión. Ese será el titular. Ese será el relato heroico. Pero la verdad es más complicada. La verdad es que sobrevivimos al dejar atrás a buena gente, al romper las reglas que juramos defender, al convertirnos en algo menos humano. Y al final, todo fue para salvar a un hombre que ni siquiera entiende lo que se sacrificó por él. Esa es la verdad. Y es una verdad que me perseguirá hasta el día que muera. Los días después de nuestra llegada a la instalación de Colorado se mezclaron en una rutina de interrogatorios y exámenes médicos. Cada mañana, más personal científico aparecía en mi puerta con nuevas preguntas. Querían cada detalle. ¿Cuánto tiempo pasaba entre la mordida y la conversión? ¿Cómo se movían los infectados? Si mostraban algún comportamiento coordinado. ¿Cómo reaccionaban al sonido, a la luz, al dolor? Les di todo lo que tenía. Cada observación horrible. Cada detalle visceral. Ellos anotaban todo en sus tabletas sin emoción, como si estuvieran estudiando ratas de laboratorio en lugar de personas que habían sido seres humanos horas antes. Supongo que esa desconexión era necesaria, pero me enfermaba. Me hacía pensar en los infectados enjaulados que habían traído en el Chinook. ¿Los estaban diseccionando ahora? ¿Experimentando con ellos? ¿Tratando de encontrar una cura o un arma? No me lo dijeron. Probablemente estaba más allá de mi nivel de autorización. En la tercera semana me dieron acceso a informes limitados sobre la situación global. No era bueno. Europa había caído casi por completo. París, Londres, Berlín, Roma, Madrid. Todas zonas muertas ahora. Los gobiernos habían evacuado a instalaciones remotas como esta o a bases militares en islas. En Estados Unidos, las ciudades costeras estaban siendo evacuadas. Habían establecido una línea de cuarentena a lo largo de las montañas rocosas. Todo al oeste era considerado territorio comprometido. Millones evacuando hacia el este. Pero los brotes seguían apareciendo detrás de las líneas. Infiltrados. Gente mordida que no lo admitía hasta que era demasiado tarde. La paranoia se estaba extendiendo tan rápido como el virus. Vecinos matando vecinos por sospecha. Cuarentenas forzadas que se convertían en masacres cuando la gente intentaba escapar. La civilización no solo colapsaba por el virus, colapsaba por el miedo. Carter y Jackson fueron asignados a una nueva unidad. Operaciones de recuperación de recursos de ciudades caídas. Básicamente misiones suicidas en zonas infectadas para recuperar suministros médicos, armas, combustible. Me ofrecieron unirme. Rechacé. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía esos pasillos de mármol llenos de cuerpos retorciéndose. Escuchaba ese gemido húmedo. Sentía las manos agarrándome el tobillo mientras colgaba de la cortina. Estaba roto. Los médicos lo llamaban estrés postraumático. Le pusieron un nombre clínico como si eso lo hiciera manejable. Pero no era manejable. Era un peso constante en mi pecho que dificultaba respirar. Una estática en mi cerebro que nunca se callaba. Me ofrecieron medicación. La tomé. Ayudaba a dormir, pero no detenía las pesadillas. Un mes después de París, me convocaron a otra reunión con el VIP. Ahora era el presidente interino. El presidente real había muerto cuando Air Force One fue derribado sobre el Atlántico por infectados que habían pasado la seguridad y atacaron a la tripulación en pleno vuelo. Así que el hombre cuya vida había salvado, el hombre que había amenazado con una corte marcial, ahora era el líder del mundo libre, o lo que quedaba de él. Me presenté en su oficina en el nivel más profundo de la instalación. Paredes de concreto, sin ventanas, iluminación fluorescente dura, nada como el despacho oval. El nuevo presidente me recibió de pie. Me ofreció su mano. La estreché. Sargento Diller,
Quería disculparme personalmente por mi comportamiento en París. Mis palabras después de la extracción fueron inapropiadas. Usted salvó mi vida múltiples veces. Tomó decisiones difíciles bajo presión extrema. Esas decisiones fueron correctas. No supe qué decir. Había esperado esto hace un mes. Ahora las palabras sonaban vacías. Gracias, señor presidente. Él asintió. También quiero ofrecerle un puesto. Mi nuevo equipo de seguridad personal, con rango de mayor, supervisaría toda mi protección. Me miró esperando gratitud, entusiasmo. En cambio, me escuché decir, no, señor. Su expresión cambió. Sorpresa. Luego algo más oscuro. ¿No? Con todo respeto, señor, ya no puedo hacer este trabajo. Lo que pasó en París, dejé morir a buena gente para salvarlo. Esa fue la misión. Esas fueron las órdenes. Lo hice, pero no puedo seguir haciéndolo. No puedo seguir haciendo cálculos sobre qué vidas valen más. El presidente me estudió. Todos hacemos esos cálculos ahora, sargento. Es el mundo en el que vivimos. Lo sé, señor, por eso renuncio. El proceso de renuncia tomó semanas. Burocracia incluso al fin del mundo, pero finalmente me liberaron del servicio. Honorable descargado. Una medalla que no quería. Y órdenes de reportarme a un asentamiento de civiles en Wyoming. Una pequeña comunidad agrícola que estaba aceptando veteranos como personal de seguridad. Llegué en un convoy militar que dejaba suministros. El asentamiento era exactamente lo que esperaba. Cercas altas, torres de vigilancia, cultivos dentro del perímetro. Tal vez 200 personas viviendo en cabañas prefabricadas y tiendas reforzadas. No era civilización, era supervivencia, pero era honesto. Nadie aquí pretendía que el mundo antiguo iba a volver. Solo trataban de vivir otro día. Me dieron una cabaña pequeña, una escopeta, turnos en las torres de vigilancia. Era trabajo simple. Vigila el perímetro. Dispara a cualquier infectado que se acerque. Advierte si viene una horda grande. Después de París, lo simple era exactamente lo que necesitaba. Pero las noches seguían siendo difíciles. Acostado en mi litera, escuchando el viento golpear contra las paredes de metal, los recuerdos regresaban. No los grandes eventos, no las escenas de acción, las cosas pequeñas. La expresión en el rostro de Dubois cuando nos fuimos. El sonido del agente del servicio secreto con la cara arrancada todavía tratando de respirar. El peso del WP inconsciente sobre mi hombro mientras corría, sabiendo que cada segundo que lo llevaba era un segundo que alguien más estaba muriendo para cubrirnos. Esas imágenes no desaparecían, se reproducían en bucle, una y otra vez. Algunos de los otros veteranos en el asentamiento tenían la misma mirada que yo, esa mirada hueca de personas que habían visto demasiado. Nos reconocíamos pero no hablábamos de ello. ¿Qué había que decir? Todos habíamos dejado pedazos de nosotros mismos en las ciudades muertas. 6 meses después de París, una nueva familia llegó al asentamiento. Un padre, una madre, 2 niños pequeños. Habían caminado desde Denver cuando la zona de cuarentena colapsó. Tomó 3 semanas. Sobrevivieron escondiéndose durante el día y moviéndose de noche. El padre tenía esa mirada que conocía tan bien. Había hecho cosas terribles para proteger a su familia. Podía verlo en la forma en que no podía sostener contacto visual, en cómo sus manos temblaban cuando pensaba que nadie miraba. Una noche estaba en la torre de vigilancia con él. Mirábamos la oscuridad más allá de las cercas. Finalmente habló. ¿Alguna vez se vuelve más fácil? Supe a qué se refería. No a la vigilancia, a vivir con las decisiones que habíamos tomado. No, le dije, pero te acostumbras al peso. No era el consuelo que buscaba, pero era la verdad. Y al final del mundo, la verdad era lo único de valor que nos quedaba. El primer invierno fue brutal. Temperaturas bajo cero, ventiscas que duraban días. Las patrullas se volvieron peligrosas no solo por los infectados, sino por la exposición. Perdimos 3 personas por hipotermia, 2 más por mordidas cuando los infectados congelados que pensábamos muertos resultaron estar solo dormidos y se despertaron cuando nos acercamos. Aprendimos a verificar 2 veces, a dispararle a la cabeza de cada cuerpo que veíamos sin importar cuán muerto pareciera. Era una lección que el mundo estaba aprendiendo lentamente, a costa de innumerables vidas. Pero en la primavera, el asentamiento todavía estaba en pie. Más personas llegaban, algunos turnos, otros desde comunidades que habían caído. Crecimos a casi 500 personas. Construimos más cercas, más torres, plantamos más cultivos. Era casi como una sociedad, pequeña, frágil, pero real. Durante ese primer año, las comunicaciones con otras comunidades revelaron un patrón. El virus no se estaba expandiendo tan rápido como antes, no porque hubiera sido controlado, sino porque estaba quedándose sin huéspedes. Las poblaciones urbanas estaban mayormente muertas o convertidas. Los infectados en las ciudades estaban muriendo de hambre, devorándose entre ellos cuando no podían encontrar presas frescas.
Las hordas grandes se estaban fragmentando en grupos más pequeños que vagaban sin propósito. En áreas rurales como la nuestra, los brotes eran contenibles si se detectaban temprano y se actuaba sin piedad. Cuarentena absoluta. Cualquiera expuesto era ejecutado. Sonaba monstruoso. Lo era, pero funcionaba. Lentamente, dolorosamente, la humanidad estaba encontrando un equilibrio con la plaga. No una victoria, solo un estancamiento sangriento. En el segundo año el asentamiento eligió un consejo de liderazgo. Yo no quería estar en él, pero me votaron de todos modos. Experiencia militar, supuse. O tal vez solo porque había estado allí desde el principio. Las reuniones del consejo eran debates interminables sobre recursos, raciones de comida, asignaciones de agua, quién trabajaba qué turnos, política de a quién dejar entrar y a quién rechazar. Cada decisión era un cálculo, una ecuación de supervivencia. Exactamente el tipo de cálculos que había dicho que no podía seguir haciendo. Pero ahí estaba, haciéndolos, porque alguien tenía que hacerlos, porque si nadie los hacía, todos morían. Una noche después de una reunión particularmente difícil donde habíamos votado rechazar a un grupo de refugiados porque no teníamos suficiente comida para alimentar a más bocas, me senté afuera de mi cabaña mirando las estrellas. Eran brillantes aquí sin contaminación lumínica de las ciudades, hermosas, indiferentes a nuestro sufrimiento. Pensé en París, en el Palais Bourbon con sus techos pintados y su mármol pulido. Todo ese lujo construido sobre siglos de civilización, desaparecido en horas. Pensé en Dubois y sus hombres, en Morrison, en todos los que habían muerto para que yo pudiera estar aquí sentado bajo estas estrellas. ¿Valió la pena? ¿Su sacrificio había significado algo? No tenía respuesta, solo sabía que seguía vivo, y que mientras estuviera vivo tenía la responsabilidad de honrar su memoria tratando de construir algo, cualquier cosa, incluso si era solo esta pequeña cerca en medio de la nada, incluso si probablemente fallaría eventualmente. Intentarlo era lo único que me quedaba, el único significado que podía extraer del horror. En el tercer año recibimos noticia de que el gobierno interino en Colorado estaba reorganizándose, intentando restablecer comunicaciones con otras instalaciones sobrevivientes, hablando de reclamar territorio, de limpiar ciudades, de reconstruir. Sonaba a fantasía, pero enviaron emisarios a asentamientos como el nuestro, reclutando. Necesitaban soldados para las operaciones de limpieza, voluntarios. Cuando el emisario llegó a nosotros, hizo su discurso frente al consejo. Habló de deber, de país, de reconstruir Estados Unidos. Escuché en silencio. Cuando terminó, preguntó si alguien se ofrecería. El salón estaba callado. Finalmente hablé. ¿Qué pasó con el presidente? El hombre que rescatamos de París, ¿sigue vivo? El emisario asintió. Sí, está supervisando las operaciones desde la instalación de Colorado. ¿Todavía está a cargo? Él es nuestro presidente, sí. Miré alrededor del salón, a las caras de la gente con la que había vivido por 3 años, gente que se había vuelto algo como familia. Entonces mi respuesta es no, no me voy a ofrecer. Este asentamiento es mi misión ahora. Esta gente es mi responsabilidad, no la abstracción de un país, no un líder que no entiende el costo de las decisiones que toma. Esta comunidad real, estas personas reales. El emisario frunció el ceño. Es una posición decepcionante para un soldado condecorado, mayor Diller. No soy mayor, renuncié a ese rango, y no soy soldado, no más. Soy solo un hombre tratando de proteger su hogar. El emisario se fue al día siguiente sin reclutas de nuestro asentamiento. Supuse que habría consecuencias, pero nunca vinieron. Probablemente tenían demasiados otros problemas que preocuparse por un pequeño asentamiento rebelde en Wyoming. Los años siguieron pasando. El asentamiento creció, nacieron niños, lo cual era esperanzador y aterrador. Estos niños crecerían sin conocer el mundo antes. Para ellos, las cercas y las torres de vigilancia serían normales. Los infectados vagando en la distancia serían solo parte de la vida como el clima o los depredadores animales. No conocerían ciudades, no conocerían internet o aviones o cualquiera de las 1000 comodidades que habíamos dado por sentado. Su mundo sería más pequeño, más duro, pero tal vez más honesto, sin las ilusiones de seguridad que nuestra generación había tenido. Ellos sabrían desde el principio cuán frágil era todo, cuán rápido podía colapsar. Tal vez eso los haría más fuertes, o tal vez solo más cínicos. El tiempo lo diría. Ahora tengo 47 años, 10 años desde París. Mi pelo está canoso en los lados. Mi cuerpo está marcado con cicatrices de docenas de encuentros con infectados a lo largo de los años. Ya no estoy en las torres de vigilancia todas las noches. Los más jóvenes toman esos turnos ahora. Yo superviso, entreno, planifico. Me he convertido en algo así como el anciano del asentamiento, aunque no me siento particularmente sabio. Solo cansado,
pero es un buen cansancio, el tipo que viene de trabajo honesto, de construir algo en lugar de solo destruir. El asentamiento ahora tiene 1.200 personas. Tenemos escuelas, un hospital pequeño, talleres, incluso algunos lujos, un bar, una capilla para los que todavía encuentran consuelo en la religión. Es una comunidad real, imperfecta pero funcional. Y cada día que sobrevive se siente como un pequeño acto de desafío contra el apocalipsis. Todavía pienso en París, todos los días. Las imágenes han perdido algo de su intensidad. Los bordes se han suavizado con el tiempo, pero nunca desaparecerán completamente. Son parte de mí ahora, como las cicatrices. Algunos de los consejeros más jóvenes me han preguntado sobre ello, sobre lo que vi, lo que pasó realmente. Les he contado algunos detalles, pero nunca la historia completa, nunca el nivel de horror, el precio pagado. No quiero contaminar su visión del pasado. Necesitan poder imaginar que el mundo antes era mejor, que vale la pena intentar recuperar algo de él. Si supieran la verdad completa, que incluso antes del colapso tomábamos decisiones brutales, sacrificábamos a los pocos por los muchos, abandonábamos a aliados por conveniencia, tal vez perderían esa esperanza. Y la esperanza es lo único que nos mantiene construyendo en lugar de solo sobreviviendo. Pero esta noche, grabando esto, quiero contar la verdad completa, para el registro, para quien sea que encuentre esto en 50 o 100 años. Quiero que sepan que el apocalipsis no empezó con el virus, empezó con las decisiones que tomamos bajo presión, con las personas que dejamos atrás, con los cálculos fríos de qué vidas importaban más. El virus solo reveló lo que ya estaba ahí, la brutal pragmática que siempre había sido parte de la civilización humana, pero que habíamos escondido bajo capas de procedimiento y protocolo. París me enseñó eso, que cuando las reglas colapsan, descubres quién realmente eres, y a veces la persona que descubres es un monstruo, no por elección, sino por necesidad. Rescaté al vicepresidente, completé mi misión, pero dejé morir a Dubois y a sus hombres, dejé morir a Morrison, golpeé a un líder electo para salvar su vida, hice todo lo necesario, y esas decisiones fueron correctas en el contexto de las órdenes que había recibido. Pero correctas no significa buenas, no significa justas, solo significa que cumplieron el objetivo táctico, y tengo que vivir con eso, todos los días, con el conocimiento de que soy capaz de esas decisiones, que puedo mirar a un hombre a los ojos, un hombre que me salvó la vida, y dejarlo atrás porque las órdenes dicen que solo puedo llevar a los estadounidenses. Esa capacidad me aterra, porque significa que la delgada línea entre civilización y barbarie es solo eso, delgada, y fácil de cruzar cuando las circunstancias lo demandan. Si estás escuchando esto décadas en el futuro, en un mundo que ha encontrado la forma de reconstruir, quiero que entiendas algo. El apocalipsis no termina cuando la amenaza física desaparece. Termina cuando las personas que lo sobrevivieron finalmente mueren llevándose sus recuerdos. Yo soy uno de esos recuerdos vivientes. Y lo que recuerdo no es heroísmo o victoria, es compromiso, sacrificio y la horrible comprensión de que sobrevivir requiere convertirte en algo menos de lo que eras. Puedes reconstruir ciudades. Puedes curar enfermedades, pero no puedes deshacer las decisiones tomadas en la oscuridad. No puedes recuperar la inocencia perdida cuando realizas por primera vez que eres capaz de dejar morir a personas buenas para salvar a quien te dicen que salves. Esa es la cicatriz permanente, no en mi cuerpo, en mi alma. Y es una cicatriz que nunca sanará, porque cada día en este asentamiento sigo tomando esas decisiones. ¿Quién recibe más comida? ¿Quién trabaja los turnos peligrosos? ¿Quién es rechazado en las puertas? Son las mismas decisiones, solo a menor escala, y cada una me recuerda a París, me recuerda que el mundo nunca volvió a ser como era, que nunca volverá, porque la verdad que aprendí en esos pasillos de mármol llenos de sangre es que la civilización siempre fue una ilusión, un barniz delgado sobre la realidad brutal de la supervivencia, y ahora que ese barniz se ha agrietado no podemos fingir que nunca vimos lo que había debajo. Vivimos con ese conocimiento, construimos encima de él, pero nunca lo olvidamos. Nunca podemos olvidarlo, porque olvidar sería traicionar a todos los que murieron para enseñarnos esa lección con su sangre.